a la teoría de la probabilidad, hizo investigaciones sobre fluidos, él aclaró conceptos como la presión, el vacío, y su vida en general es bastante interesante. No voy a reparar tantísimo en su vida el día de hoy, porque si no, no nos daría tiempo, pero sin duda, créeme que Pascal es un hombre muy interesante, un científico muy, muy interesante. Sobre todo, pues lo recordamos en la historia como un matemático. Y te contaba un poquito de pues, estos inventos de Pascal, el triángulo de Pascal, el teorema y la pascalina. Si tú pues, eres matemático o tienes algún amigo matemático, pues seguramente estará pues, muy cercano a estos inventos, los conocerá muy bien. Pero pues para los que no nos encantan las matemáticas o estamos un poquito más lejanos, te voy a contar qué es esto de la pascalina. Fíjate que yo vi la pascalina por primera vez en la primaria en clases de historia de la computación. Y las computadoras que yo usé en la primaria, las computadoras de hoy, no hubiera sido posible sin este gran invento de Pascal. Y es bien interesante porque ¿cuántos años crees que tenía cuando la inventó? A ver, estamos hablando de una genialidad, algo muy interesante. ¿Cómo cuántos años le echas? Pues Pascal tenía 19 años cuando inventó la pascalina. Estaba muy jovencito y se le ocurrió porque quería ayudar a su papá. Fíjate que su papá acaba de ser nombrado superintendente de la Alta Normandía, pues nada más y nada menos que por el famosísimo cardenal Richelieu. Y le pidió el cardenal Richelieu que restaurara el orden de los ingresos fiscales de la provincia de la Alta Normandía. Entonces, pues iba a tener que hacer muchas cuentas, muchas matemáticas. El papá tomó el puesto, pero no necesariamente era pues tan bueno en las matemáticas como se esperaba. Entonces Pascal dijo, pues ya sé papá, te voy a ayudar. Inventó la pascalina a los 19 años. La pascalina sumaba, restaba e incluso podía hacer multiplicaciones y divisiones por repetición. Pues era como una calculadora muy básica. Pero olvídate de que si el chip o los cablecitos, no había nada de eso. ¿Cómo funcionaba la pascalina? Bueno, mira, la pascalina era como el tamaño de una caja de zapatos. Imagínate una caja de zapatos, pero como de metal. Uh-huh. Y era larguita, bajita y alargada, así como una cajita de zapatos. Adentro tenía ruedas dentadas, conectadas, como una especie de engranes. Y formaban una cadena de transmisión. Así que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar 1 grado a la siguiente rueda, ¿no? Como engranes, iba avanzando una y otra. Pero estas ruedas representaban el sistema decimal de numeración. Así que cada rueda constaba de 10 pasos, para lo cual cada una estaba marcada con números del 9 al 0. Y así el número total de ruedas eran 8. Con esto que estoy diciendo, este número de ruedas que estaban adentro de esta caja y demás, se podían sumar números entre el 1 y el 999.999. Fíjate, pero para la época, qué maravilla. O sea, ya no había que sumarle pues a mano o ahí con el ábaco. No, tú le metías a la máquina, girabas una manivela y la manivela movía las ruedas. Y entonces restabas o sumabas o multiplicabas de una manera muy sencilla. Bueno, sencillo comparado a lo que se hacía en esa época, ¿no? Y esta es una de las grandes aportaciones de Pascal al mundo. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de Pascal y de la pascalina? Porque lo que quiero que quede claro es que Pascal, por encima de todas las cosas, es un genio. Y no cualquier genio. Es un genio matemático. ¿Y eso qué tiene que ver con la filosofía? Bueno, las matemáticas, recuerda, son el tercer grado de abstracción, luego la física el segundo grado y el primer grado es la metafísica.
o sea, la filosofía. Pero vamos a hablar de la apuesta de Pascal. ¿Y qué es lo que apostaba Pascal o de qué habla esta apuesta? A ver, ¿de qué crees que habla? ¿De números? Pues sí, porque habla de números, ¿verdad? Fíjate que es una apuesta, una teoría en relación a la existencia de Dios. Es sumamente interesante lo que hace Pascal y te la voy a ir explicando poquito a poquito. Y esto es muy interesante porque alguien hace poquito mandó una llamada que decía, ¿cómo como filósofa puedes hablar de Dios? ¿No? Bueno, pues es que no soy la única. De hecho, todos los filósofos lo hacemos. La filosofía tiene tres grandes temas: Dios, el mundo y el hombre. Toda la filosofía se reduce al final del día a esos tres temas. Y Pascal, como matemático y filósofo, no va a ser la excepción a la regla. Va a tratar de aplicar la matemática a también la filosofía y en este caso a la existencia de Dios. Y es esta apuesta de Pascal tan interesante la que va a dar paso más adelante a lo que conocemos como la teoría de juegos. Si no fuera por Pascal no existiría la teoría de juegos. Ahorita que regresemos, te voy a contar un poquito más de qué es esto de la teoría de juegos. Pero si te acuerdas de esta película de Mente Brillante, en la que sale John Nash, un matemático que va así como descubriendo cosas muy, muy interesantes del mundo, bueno, pues él es uno de los inventores de teoría de juegos, los cuales no hubieran sido posibles sin Pascal. Y la apuesta de Pascal y la existencia de Dios tiene que ver justamente con esto. Así que no te vayas, quédate con nosotros.